Hello, 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 hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí su amigo Rol Andrés Aragones Cristiano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Vamos a estar compartiendo con ustedes un ratito de todo lo que está sucediendo ahorita. Señores, nos levantamos con países en guerra. Desgraciadamente, los mandatarios de este planeta, el único planeta donde vivimos, pues se le importa poco el bienestar de sus habitantes. Y sus habitantes obviamente no tienen el control de nada. Porque usted tiene que aceptar todo lo que pase. Ucrania siendo invadida el día de hoy. No soy un experto en eso, no conozco la historia, pero yo sí sé que está mal. Nadie debería estar por encima de nadie. Pero así vivimos. Bienvenidos a Entre Amigos. Así es, mi gente, así es. Mientras hoy por hoy, países se levantan en guerra, países se levantan destruyendo otros países. Wow. Mientras hoy todo eso sucede, esto es lo que está pasando en nuestro bello país, el país de la maravilla, donde nada de eso afecta a nadie, donde nadie le importa lo que le pase a nadie. Esto es lo que pasa. Hay un lugar y señor. Millonario, no me di por cuánto ganó un salario, orgullo del vecindario, yo puse a mi barrio. ¿Y qué más? Eso es lo que pasa, mira. Que te hable de la calle, de la droga, cuando tenía 15. Eso es lo que pasa en nuestro país. Cartelera, la mujer. El resto del mundo. En el resto del mundo, esto. En el resto del mundo. Ok, en el resto del mundo, esto. Y en el país de los burros, de los ñames andantes, esto. Digo claramente. Déjame la policía digo claramente. ¿Y qué fue? Te lleva la jipeta. ¿Qué más? ¿Qué más en el país de la maravilla? El país de los burros nos van a decir a nosotros. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, generante, míralo ahí, la órdenes, un equipo está apagado, usted no puede llevárselo, güey, mire para acá, mire, si un equipo está apagado, usted no puede. Es el país de la maravilla, donde andamos peleando con la policía por jodido kitipó. Los kitipó, para la gente que no sabe, son bocinas. Porque ahora que tú sabes, hay que meterle 10,000 bocinas a un carro y ponerse como estúpido ahí, a cambiar luces y a subir bocinas, bajo y vaina. ¿Por qué no hacen un sitio donde la gente puede llevar sus autos con su bocina y su kitipó, todo su vaina, y hacen su competencia en ese lugar, y cuando terminan todo el mundo se va para su casa? ¿Verdad? Qué bacano sería si fuéramos organizados así. Se hacen un evento, se cobra para entrar al evento,
todo el mundo gana, pero al final todo el mundo para su casa. Pero no, el dominicano quiere estar despierto hasta las 5 de la mañana con una jodida bocina de este tamaño aquí. No le importa nada, no le importa a nadie, al menos a esos que están ahí. Y a nadie le importa nada, obviamente. Porque a las madres no le importa dónde están los hijos. Antes mi mamá, yo todavía con 18 años, mi mamá, yo no aparecía a salir a buscarme. La madre de hoy, tú la encuentras en un drink o un colmadón, bajándose una fría. Ay, yo no voy a buscar a ese muchacho, man. Olvídate de eso, ese muchacho está perdido. No le importan. En su gran mayoría. Y a la gran mayoría no le importa que no quieren que le digan la verdad en su cara. Pero si a usted no le gusta eso, desafortunadamente, eso es lo que yo hago. Decirle la verdad en la cara a la gente. Y si usted no comparte este contenido, es porque usted apoya ese tipo de sinvergüenzadas. Y usted se merece todo lo que le esté pasando en su vida, porque eso es lo que usted atrae en su vida. Lo mismo está sucediendo en las familias, distintas familias, con esto del juego. Ahí me tiró una muchacha, por respeto a ella, no voy a poner el audio que me tiró. Porque hay algunas cosas que hay que reservarse. Me tiró una muchacha y me dice, Raúl, esto es increíble. Mi esposo debe más de 50,000 pesos. A mí se me está cayendo la cara. Mi esposo debe más de 50,000 pesos. Se me está cayendo la cara. Están viniendo aquí a la banca a cobrarme. La gente me ve en la calle, me grita, me dice cosas. Y yo digo, wow, deja ese hombre. Porque si a él no le importa todo lo que está acarreando y no le importa lo que te va a pasar a ti, déjalo. A mí no. ¿Qué consejo le puedo dar? Señores, uno hace más solo que acompañado a veces. Más hace tú solo que acompañado muchas veces. Mira lo que yo hice. Yo me organicé y yo dije, de ahora para adelante, yo tengo que tomar control de mi vida. Yo estaba ganando bastante plata y yo decía, pero ¿qué yo estoy haciendo con la plata? Bueno, me iba para bares, me iba a discotecas, en los private íbamos 3, 4, 8 personas. Yo pagaba todas las entradas, todo el mundo conmigo, súper chévere. Yo dije, mira, tú sabes lo que yo voy a hacer. Cada vez que yo tenga ganas de salir por ahí, esto es lo que voy a hacer. Voy a comprar un money order y lo voy a guardar por ahí. Y es exactamente lo que estoy haciendo. Mire, fui y dije, voy a comprar un money order cada vez que me den ganas de salir por ahí. Y no voy a gastar mi cuarto. Mira, cada vez que tengo, cuidado si ven aquí el número. Ahorita le quieren tirar foto y vaina. Mira, estoy comprando mi money order. Cada vez que me dan ganas de ir a gastar 500 pesos, lo que sea, voy y compro mi money order de 500 pesos. ¡Bum! Y tengo 500 guardados ahí para lo que yo quiera. Empecé hace 3 semanas y yo dije, pero esto funciona. Óyeme, esto funciona. Cada vez que yo tenga ganas de salir por ahí, lo que hago es que me compro un money order. Ahí está mi botella, ahí está mi trago, ahí está mi juca. Ahí está todo lo que yo necesito, ahí está. Y me pago a mi cash. Yo vengo y me pago a mi pum. Que si yo me quiero pagar, me pago cash. ¿Cuánto yo gano? Yo soy el empleado que más barato trabaja. Para mí. Usted tiene que organizarse. Si usted no le está viendo bien con esa persona, salga de ella. A mí me tocó una decisión dura en mi vida. Yo decidí por 2. Pero ambos salimos ganando, carajo.
¿Me entiendes? Se sufrió, se pasó, óyeme, pero ambos salimos ganando. Y ya. Si usted no le está yendo bien con esa persona, déjela. Ya usted buscó ayuda profesional, psicólogo, pastores, reverendo, todo. Se agotaron las cosas. Suelte esa vaina. Más de 50,000 pesos atrás de números, atrás de vaina. Señores, esto para mí siempre ha sido una diversión, esto de la numerología y estas cosas. Y mire cuántas cosas me he ganado, reconocimiento de gente, de personas que están en esta área, pero usted no me ve a mí diciéndole a usted que esto es lo que lo va a salvar a usted, lo va a sacar de su problema. Claro, claro. Puede resolverle cositas, pero una persona que juega 10 pesos dominicanos y se saca 300 y lo que consiguió fue para comprar plátano, huevo y resolver su cena. Resolvió ese día, pero en el mes le va a dejar a la lotería más de 3,000 pesos de ganancia. Se lo apuesto que usted gasta más en la lotería que lo que gasta en la comida de su mesa, de su casa. Se lo apuesto. Yo le dije a ustedes, tienen que prepararse. Mujeres, prepárense. Estos hombres de hoy en día, y cuando digo estos hombres, estoy hablando de la generación nueva, no sirve. La van a dejar preñada, la van a dejar con 3, 4 muchachos, y usted va a terminar haciéndose las uñas ahí, raspándose las uñas en una banca. Una banca no es un trabajo digno para una persona. No es un trabajo digno para una persona. Una banca no lo es. Vivir de solamente dar números no es un trabajo digno para una persona. No lo es. Vas a fracasar. Te lo estoy diciendo a ti directamente. Vas a fracasar. Tu matrimonio se va a ir a pique. Tu relación se va a ir a pique. El apoyo de tus padres se va a ir a pique. Por el maldito juego. Y el único que no lo quiere ver eres tú. Mi hermano que me está viendo, mientras las cosas se están poniendo feas en tu casa, hay otro que sí se puso a trabajar y sí se puso a meter mano y le está tirando por el lado a tu mujer. Mi hermana, mientras usted se dejó explotar de este tigre, se dejó hacer 7 muchachos, mientras usted tiene más de 2 años que no se hace una limpieza vocal, querida amiga, este tipo se está yendo a los drinks, haciendo deuda y vendiéndole a todo el mundo que es millonario. Estamos. Y los hijos suyos con gengivite en la encía, porque no lo llevan ni siquiera a un dentista. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi gente? Hay que cortarle. Hay que cortarle el juego. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos en guerra ahora mismo. Comparte este video. Todo va a subir. Usted, si usted no ve noticias, bueno, yo le voy a traer de la poquita que yo veo, le voy a traer algo. Porque a usted alguien tiene que ponerlo adelante. Esto no es nada más números. Esto no es solamente pronóstico. Señores, se van a joder. Va a subir, todos los precios van a seguir subiendo. Se hablaba que si empezaba esto, iban a subir los precios. Ya ahora no es de que si empezaba, ahora es de
¿cuánto van a subir? Comparte esta vaina. ¿Cuánto van a subir los precios? ¿Usted va a seguir comprando la vida de teteo? El que no sabe teteo, este es teteo, mire. El que no sabe qué es teteo, esto es teteo, mire. Esto es teteo, mire. Esto es teteo, mire. Esa es la vida del teteo. Mire estos individuos, mire. Lo que parecemos todos, parecemos todos como si fuéramos, no sé, fotocopia del otro. Mira esto. Somos fotocopia del otro. $78 millones en la discoteca de un montón de pendejos que vinieron a pagar. Dígame. Dios mío. Y mientras tanto, mire, el resto del mundo quemándose y usted viviendo en su sueño. Mire esto. Es posible, señores. ¿De dónde tú eres? Se llama Sá. Y aquí en La Vega. Aquí en La Vega, ¿dónde tú vives? En La Vega, ¿dónde se vive? Ese individuo, mira cómo está el país de nosotros. Ese tipo viene de Yamasá. Ese señor que está ahí adentro viene de Yamasá y fue a La Vega. Y porque es de mi color, lo metieron preso. Lo metieron en la guagua para deportarlo para el vecino país. En nuestro país está jodido. Nuestro país donde usted anda sin papeles y usted es una persona de mi color en nuestro país, lo meten en un camión de eso a pasar trabajo. Óyeme, qué denigración para el ser humano ser puesto en categorías y tener que vivir con eso. Tener que vivir con eso. Vimos el caso de un periodista que lo pararon, salió de un edificio y lo paran, lo detienen. ¿Y usted sabe lo que le hicieron al periodista? Después que lo detuvieron. Y él no quiso abrir su carro porque a él lo pararon caminando. Y si usted lo paran caminando, si yo voy caminando hacia mi auto y usted me aborda a mí, por el que yo razón, ¿por qué yo tengo que abrirle mi carro a usted? Si usted me encontró a mí caminando. Ah, no. Llamaron a toda su gente y ¿qué hicieron? Se llevaron al ciudadano preso. Luis Abinader. Compartan esta vaina, señores. General Den. Se llevan al ciudadano preso. Oye, esta vaina. Para hacérsela, para hacerle la maldad. Ahora le hacen una ficha a una persona trabajadora. Vienen y le hacen una ficha, le hacen un expediente. Qué malditos son. Por eso es cuando yo vaya a República Dominicana, el que me vaya a ver a mí, me vaya a ver un resort. Porque es que yo me tengo que meter donde están los yankees, a donde le lamben el ojo a todo el mundo. Ahí es que me tengo que meter, tengo que pagar para meterme ahí. ¿Me entiende? Que me voy a quedar yo en un apartamento, un Airbnb por el monumento. Usted está loco. Para que me confundan también y me hagan la vida imposible. Si a un periodista, trabajador de allá le hacen eso, ¿qué será a mí? Que no me conoce nadie. Pero usted quiere vivir en los números. Usted no quiere compartir este video porque no estoy dando un número ahora mismo. Yo le di 3 números a usted. ¿Se acuerda los 3 números que le di desde el domingo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que le di el 17, el 20 y el 38?
Han salido esos números, revise, del domingo para acá. Yo le dije en Anguila y en Anguila salió el 20. Ayer, que era miércoles. Lo mismo le presenté el 0550 también. Pero yo no quiero enviciarte más. Yo lo que quiero decirte es que te vas a joder porque tú no estás buscando estudio. No, tú no estás buscando estudio. ¿Para qué? No. Que estudien los hijos de Abinader, los hijos de la gente con cuarto. Que estudien ellos para que no gobiernen. Porque esos son los que te van a gobernar. Los hijos de ellos. Ya, le llegaste. Tus hijos van a ser esclavos de esclavos. Tus hijos van a ser esclavos de... Ahí me está reventando todo el mundo el celular. Todo el mundo reventándome el celular ahora mismo. Quieren número. Uno está hablando de algo importante y la gente lo que le tira para los malditos números. Y cuando uno le dice tiren, no tiran. Pero de que tú le tocas el vicio, ahí vienen todos como moscas. Comparta esto. ¿Por qué usted no comparte esto? Si yo no puedo darte un mensaje que te edifique y que cambie tu vida de alguna manera, yo prefiero no darte nada de número. Porque yo quiero que tú escuches. Yo quiero que tú escuches que te vas a quedar en la pobredumbre. Vas a seguir llegando a tu casa, levantando una cantina con ese arroz y esa habichuela y eso que te hicieron con tanto cariño y esa habichuela seca así en ese plato. ¡Fua! Chupá. Saben buena cuando uno es pobre, pero saben mejor cuando uno le está entrando algo de dinero. O pregúntale a algún rico si quisiera ser pobre de nuevo. Los ricos, a mí no me importaría perder nada, yo empezaría de nuevo. Empieza de nuevo ahora, papá. Empieza de nuevo ahora, como está en la vaina. Trata. Trata de empezar ahora de nuevo, como están las cosas. ¿Usted cree que está fácil la cosa? El costo de la gasolina va para arriba. Si sube la gasolina, bueno, ya está arriba. Lo que quiere decir que si sube la gasolina, queridos amigos y amigas, si usted va a pedir algo y a usted le tienen que llevar eso, usualmente es un vehículo de gasolina que se lo va a llevar. Y ese envío va a subir. Si usted tiene que enviar un vehículo a algún sitio, o vamos a poner, usted tiene que mandar una caja de comida a algún sitio, pues esos barcos se manejan con diésel y otros tipos de hidrocarburos. ¿So adivine qué? Eso también va a subir. Que yo no tengo carro. A mí no me importa si suben la gasolina. No, porque tú eres una bestia. Eres una bestia. Te criaron como una bestia y serás toda tu vida una bestia. Porque no quieres cambiar. Entonces, tú no quieres cambiar porque el cambio no te va a traer beneficio directo a ti. El cambio es para que pueda beneficiar a tus hijos, a tu nieto, a bisnieto, lo que sea. No es para ti el cambio. ¿Me están entendiendo el concepto? Compartan el video, por favor. El cambio no es para ti. El cambio es para que tu generación que va a venir no sufra. Pero tú eres tan egoísta que lo quieres tú. Entonces tú te quieres volver millonario tú para vivir tu vida como millonario tú, pero no quieres poner ningún tipo de esfuerzo. Entonces todos los chelitos que te entran a la mano, vas y los juegas. Idiota. Vas y los juegas. Y te pone a ver videos de gente prometiéndote que te va a hacer millonario, cuando obviamente ellos son los que te están cobrando 10,000, 20,000, 30,000 pesos y son los que se están haciendo millonarios. Imbécil, no te estás dando cuenta que te están engañando tu propia cara, que te están quitando el dinero como si fuera un bebé, quitarle una paletita así.
Boom. No te estoy ofendiendo. Te estoy tratando de despertar. Que una cosa es consumir contenido que te enseñe algo y implementarlo, y otra cosa es volverte un vicioso, dependiente. Que tu vida dependa solamente de ver a otra persona diciendo, este es el número para hoy. Y que si tú tienes 50 pesos, va y juega 53, porque buscaste 3 prestados por ahí. No me hagan caso a mí. A mí no me hagan caso. Vea lo que está pasando a su alrededor. Observe el lugar donde usted está ahora mismo. Míralo. Mira el lugar donde tú estás ahora mismo. Si tú crees que hay progreso, mira hacia los lados y dite a ti mismo, estoy progresando. O mira hacia los lados y dite a ti mismo, estoy jodido. Mira, ¿qué es lo que tú ves a los lados? ¿A quién tú tienes a la derecha? Mira hacia la derecha, disimuladamente, mira. Diablo. Ahí está Juan de nuevo, mano. Oliendo pega. Mira para la izquierda. Ahí está la barra de María. Ahí como 3 mujeres ahí bebiendo cerveza. Son las 11 de la mañana. Mira hacia el frente. Ahí está Firulai sentado, racándose. 3 perros caqui racándose ahí adelante. Firulai en mi país son los perros caqui, marrones, eso. Como Sofía. Sofía, ven acá. Así como Sofía, racándose así. Donde quiera aparece un perro en mi país. Mira un video de un dominicano y si usted no ve un perro, hay problema. Vea un video de República Dominicana y si usted no ve un perro en ese video, hay problema. Algo está pasando. Sofía, mi amor, ven acá. Ven acá, nena. ¿Cómo tú estás? Mírala aquí, mira. Aquí está Sofía, señor. Mire. Este es un mini Firulai. ¿Cómo tú estás, bella? Buenos días, no te había visto. Está aquí ya conmigo porque no te saqué. Yo creo que está aquí ya conmigo porque no le he sacado. Dime. Entonces, este es un Firulai allá. Aunque Firulai ya le dicen a cualquier perro allá. Ese es el relajo que hay. Entonces, queridos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde puse mi hand sanitizer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que nos sigan manipulando, haciendo lo que quieren con nosotros. Dándole el dinero a la gente por dárselo. Mira que yo he llegado a un punto en mi vida que yo no necesito ya estar haciendo ofertas ni cosas así para mantenerme, porque yo gano buen dinero. Considero yo. Mi estilo de vida me está ayudando. Esto es para la próxima semana, señores. De domingo a miércoles. Así que estoy dando la jugada. Con Dios adelante, anguila. Ya. Porque yo no le tengo que dar 8 números, ni yo le di, ahí está, un número y un palé. Es que si usted se va a sacar con uno. Si se va a sacar una lotería. No caigan en el engaño de engancharse a jugar. Vas a perder. Tú ganas hoy 20,000, 30,000 pesos, lo que sea. Lo vas a perder el triple, 5 veces eso vas a perder. Pero si tú empiezas a trabajar siempre y a guardar, siempre, óyeme, el que dijo eso nunca se equivocó. ¿Usted quiere tener dinero? Guarde. Y haga inversiones que le dejen plata. Guarde y usted siempre va a tener dinero a la mano. Siempre. Siempre va a tener dinero a la mano.
3 meses de una persona, de un sueldo allá en República Dominicana. Aquí hay 3 meses. Entonces, si usted genera plata, empiece a guardar, no gaste su dinero. ¿Usted quiere jugar lotería? ¿Usted le quiere jugar a un número? Perfecto. ¿Quiere jugar 16 el próximo domingo? Está bien. Si usted se gana 1,000 pesos al mes, entonces usted agarra de esos 1,000 pesos, usted agarra un 10% y lo aplica ese mes a esas apuestas. Hace una apuesta o 2 apuestas ese mes. Usted no tiene que jugar todos los días. Usted no tiene que jugar toda la semana. No tiene que jugar todas las loterías. Son enfermos, están enfermos. Necesitan una cura. Necesitan sentarse a pensar qué es lo que está pasando en su vida, soltar la maldita lotería, agarrar el libro, pasar página para la derecha, para la izquierda y para la derecha si la quiere ver de nuevo. Tienen que empezar a hacer eso. Tienen que empezar a hacer eso. Porque su generación no se lo va a agradecer. ¿Usted sabe cuántos miles de refugiados van a salir ahora de esta guerra? Y esos refugiados se van a ir a diferentes partes del mundo. Wow. Dígame. Iván, querido, ¿cómo estás? ¿Usted sabe qué es lo que podría pasar con nuestro vecino país ahora con esta guerra? Cuando los ojos de Estados Unidos están puestos en otra cosa. La frontera de Estados Unidos. Los problemas con Canadá y los troqueros. Los problemas con los troqueros y Estados Unidos, porque ahora van a organizar también una marcha aquí. Señores, el mundo está pasando muchas cosas. La criptomoneda desplomándose. El que tiene criptomoneda vendiendo. Y óyeme, vendiendo como loco. Y lo que saben, esperando que todo el mundo venda para comprar abajo. ¡Boom! Porque la gente se paniquea. La gente no tiene liquidez. ¿Me entiende? Cuando las monedas caen, esa es la oportunidad para comprar más, no para sacar dinero. Es oportunidad para comprar más. Aunque las monedas no son una garantía, no es una inversión de garantía. El que te lo quiera vender así, bueno, óyeme, son las inversiones más volátiles que hay. ¿Cuánto no perdieron? Mira, las criptomonedas subieron casi a $64,000, el Bitcoin, y ahorita estaba a 35. O sea que el que compró a 35 antes y no sacó cuando estaba en 60 y pico el beneficio, perdió eso. ¿Quiere decir que no lo va a volver a ganar? No sé, puede que sí. ¿Quiere decir que va a perder todo? No sé, puede que sí. Puede que suba más, puede que baje menos. Vamos a ver qué es lo que van a hacer los líderes del mundo. Porque todo lo que sucede en este mundo físico se refleja en el digital. Entonces, si aquí usted lo que viene a consumir es basura en las redes sociales le van a seguir dando basura. Porque eso es lo que usted consume. Y usted es lo que usted consume. Si usted viene a buscar basura a las redes sociales, el algoritmo de las redes sociales le va a decir, Iván le encanta consumir basura. A Estefano le encanta consumir basura. A Sofía le encanta venir y consumir basura. Y le va a dar más chisme. Y le va a dar más mujeres en cuera. Y le va a dar más hombres enseñando esto. Y lo otro. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Pero eso es lo que usted está consumiendo. No se queje. No se queje. ¿Usted sabe lo que usted puede hacer? Mientras tanto, busque algo que le deje dinero y empiece a guardar. Empiece a enseñarle a sus hijos la importancia de guardar dinero, de ahorrar y de invertir en algo.
Deje de estar cayendo en negocios pendejos. El Goar, Vieto, mete 100 y en 3 meses te doy 50. Pero espérate. Para eso mejor presto 100 y voy cobrando a plazo, gano más yo. Si yo le voy a dar mi dinero de que una plataforma, de que para que me lo multiplique, mejor me pongo yo a prestar mi dinero y corro mi riesgo. Porque yo sé dónde tú vives para ir a cobrarte, yo sé dónde tú vives. ¿Me entiendes? Pero esta gente, ¿quiénes saben dónde viven? Sigan cayendo en ese tipo de cosas. Yo le he querido ofrecer a ustedes oportunidades que sí son reales. Oh, Raúl, pero tú estás loco. Yo no me voy a hacer Uber. Bueno, mi hermano, pero si yo lo hago, ¿por qué carajo usted no lo puede hacer? Si yo me puedo buscar 1,600, 2,000 en una semana, ¿por qué usted no lo puede hacer? Porque usted no quiere poner el trabajo. Estamos hablando de 70, 80, 90, 100,000 tablas en una semana que usted se haga. Su esposa no estaría más contenta. Sus hijos no estarían más contentos. La comida en su mesa no lo reflejaría. Eso es aquí en Estados Unidos. Las cosas van a cambiar porque los precios de la gasolina y todo eso va a subir. Aquí subieron los toles ahora. Eso va a cambiar. Que yo me estoy ganando tanto, eso va a cambiar. Que ahora van a subir los precios de las cosas. Y la gente, cuando le suben los precios, deja de utilizar servicios y cosas. Vamos a ver cómo nos va. Pero el día de hoy yo estoy guardando y tú no. Tú estás esperando que el bolo caiga cuando ellos ya tienen el bolo en la mano que te van a dar. Dime. Yo quiero escuchar la opinión de alguna persona. Yo no quiero que me digan que yo estoy correcto. Yo quiero que ustedes den su opinión, ¿ok? Su opinión. Dice José Rojas, correcto, es un buen consejo, sí, Raúl. Oh, gracias, gracias. Wow, es así. Qué mente brillante tiene. Por eso me gusta escucharte, porque aprendo siempre algo. Nadie hace un análisis de los acontecimientos del día a día. Sí, hay muchas personas que lo hacen, muchos reporteros y por ahí, bueno, que lo hacen. Yo no soy reportero, yo soy simplemente una persona como ustedes, un ciudadano como ustedes, que me quillo cuando veo cosas. Eso es todo. Saludos a todos, Iván, ¿cómo está? Y uno sigue a ver si consigue, así mismo. Ahí está Sofía. Sofía no es realenga. No, Sofía no es realenga. La más realenga es Sofía. San Pedro Macorís, activo, huepa. Usted está dando buen consejo. Sí, pero yo quiero escuchar su opinión. Un ave que vuela mínimo no piensa en su descendiente. Bueno, así es. Excelente, tiene toda la razón. Este se jodió. Bueno. Muy importante su mensaje, maestro. No soy maestro, pero gracias por la distinción. Buenos días, bendiciones. Gracias, gracias. Julia, yo estoy muy bien, mi amor. Entonces, queridos, sí, yo puedo venir aquí y darle su pronóstico. Ahí está el pronóstico para la próxima semana, de domingo a miércoles. Tranquilo. Así como yo le di a ustedes lo que es el 17, el 20 y el 38 para Anguila, que todavía ese 38 puede venir en cualquier lotería ya, porque ya pasamos del miércoles. ¿Ok? Ese 38, me atrevería a decir, basado en lo que he hecho, va a venir en primera. No en la lotería primera, en primera. Porque hay una jodida lotería que se llama la primera. Dios mío. Pero ese 38 debe de venir, según mi estadística. Me puedo equivocar, pero sí te dije que si te doy 3 números, por lo menos uno tiene que venir en primera. Ya. Yo tengo para la próxima semana aquí
Le di uno, el 16. Tengo 2 números más solos para la próxima semana, que son favoritos y que de esos números debe salir un premio. Hay una decena para la próxima semana que tiene, bueno, 2 decenas para la próxima semana que ambas tienen 4 números. La decena del 20 y la decena del 70. Ya. Y le dejo saber cuáles son las decenas de una vez. La decena que usted tiene que enfocarse la semana que viene son las decenas del 0 al 9, la decena del 10 al 19, la decena del 20 al 29, la decena del 70 al 79 y la decena del 90 al 99. Obviamente, yo tengo los números dentro de esas decenas para ser jugados. La decena del 20, hay 4 números. De ahí tienen que salir por lo menos de 2 a 3 premios en primera. La decena del 70 también va a dejar de 2 a 3 premios en primera. Ya. Bueno, se lo estoy diciendo. Ahora le di uno solo, el 16, que es de la decena del 10. Del 10 al 19. O sea que ya ustedes saben que le di uno solo de esa decena. De todas las jugadas que yo tengo, van a fallar por lo menos de 12 números, de 10 a 12 números que yo tengo, van a fallar por lo menos 2. Se van a pelar, no van a salir. Esperemos que no sea el 16. ¿Ok? Por eso le dije a ustedes, las personas que quisieran recibir un solo número, que me tiraran al 908-220-4310. Son $1,000 pesos. Si el número no sale de domingo a miércoles, entonces se le regresa el dinero o usted recibe la próxima semana, como usted guste. Mi opción sería que agarren esos $1,000 y hagan una buena cena. Sería mi deseo. Que usted agarre esos $1,000 y le haga una buena cena a sus hijos el día de hoy. Pero usted lo enviciaron. Usted no puede vivir sin esto. Usted necesita ayuda. Ayuda profesional. Usted no va a salir de esto ya. Ya usted está en un círculo vicioso. Y yo trato de darte buenos pronósticos y de ayudarte. Saludo a mi gente de Cuba. Trato de darte buenos pronósticos y ayudarte, guiarte. Para que sepas que primero tú tienes que tener un trabajo, primero tienes que tener una profesión, tienes que tener algo antes de pretender sacar dinero de la lotería. Sí, hay personas que lo hacen de 1 millón, quizá 1. Señores, tienen que activarse. El teteo no le va a dejar nada. El teteo no le va a comprar leche a tus hijos el día de mañana. Tú que tienes que, óyeme, ve y revisa al niño. A que el niño, ahorita le pusiste el pamper, ¿verdad? A la niña. ¿Hace cuánto? Hace 1 hora. Cheque a ver. A que se mió. A que está lleno. Hay que comprarle otro. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste y lo jugaste de lotería? ¿No tiene pamper para tus hijos? Pues va a tener que volver a comprar paño de eso, de tela. E irte, como hacían antes las mujeres, porque los hombres no lavan paño allá. No. Pero los hombres les va a tocar hacer como hacían las mujeres antes, irse a un río con una olla así llena de terne negra y hacer su sancocho de paño y lavarlo, porque usted no va a tener dinero ni para comprar pamper a sus hijos, porque usted lo quiso jugar. Nosotros tenemos en nuestro país casinos distribuidos. Las bancas son casinos distribuidos.
mini casinos distribuidos en todo el país, chupándole la vida al dominicano. Ya. ¿Y usted cree que eso se va a acabar? No, papá. Eso no se va a acabar todavía. Porque todavía le deben a mucha gente. Y estoy hablando políticos, empresarios, presidentes, que se han montado ahí gracias a esos sectores que han puesto la liquidez, el dinero, en base a promesa. Y usted sabe que tienen que pagarle, porque si no empiezan a cantar. Ah, no, porque yo le dimos tanto a Leonel para ponerlo ahí, le dimos tanto a Danilo para ponerlo ahí. En la campaña no sé si de Luis habrán hecho algo, pero usted sabe, el candidato empieza a agarrar donaciones de gente y dar abrazos y vaina, y después dice, no, yo no conozco a esa señora. Yo me tiro fotos con todo el mundo que viene y me dona dinero y tratamos de investigarlo y todo eso, pero no. Sabrá Dios. Queridos, nada, les deseo que pasen un buen resto del día. Si yo fuera usted, para el resto de la semana, me enfocaría en las jugadas que yo di que han salido en primera, que es lo que yo les digo a ustedes. ¿Ok? Que es exactamente lo que le digo a ustedes. Que de los números que yo doy, los números que salen en primera van usualmente a venir el resto del fin de semana. El 20, el 75. Piensa en los números que yo di que han salido en primera. El 17. Ya. ¿Cuál más? El 38 ese número va a caer. Esa jugada debe de caer. Ok, debe de caer. Lo tengo en la libreta que tengo en el carro. Lo dejé en el carro. Wow. Pero anyways, muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Le agradezco que compartan este video. La gente de Elizabeth, New Jersey, acaban de abrir una nueva agencia. Se llama MVP. Ahí ustedes van a encontrar a Brenda. Va a estar otra manager ahí, pero Brenda se va a estar dando la vuelta por ahí. Tremenda persona, buena muchacha. Sí, sé lo que van a decir, Raúl, otra agencia de empleo más. Tanta agencia de empleo, Raúl. Así mismo, otra más. Hay que trabajar, mi gente. ¿Usted no quiere trabajar? Ah, es que usted quiere ser millonario. Pues cásese con una millonaria. Si usted quiere ser millonario, entonces usted tiene que casarse con una millonaria. Usted tiene que hacer. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que hacer esto. Déjame ver si puedo ver esto. Usted tiene que buscar una persona que tenga cuarto. Casarse por su papel. Sacarle todo el beneficio que usted pueda. Usted va y se busca una de estos hombres, de estas mujeres que están explotados ya, que han trabajado toda su vida, así como yo. Y le saca el jugo. Y viene para acá y hace su papel y después lo bota. Eso es lo que tienen que hacer. Así, mira, así, mira eso, mira. Así. Esos pies que lindo. Así es que tiene que hacer, mira. ¿Quién está gozando? ¿Él o ella? Él o ella. ¿Quién está gozando de los dos? Ese se está sacrificando, Así es la vida, señores. Hay que respetar a todo el mundo, pero esto lo subió otra persona, No me puede decir a mí. No me pueden decir a mí que esto va a ser un amor que va a durar 30 años. No me pueden decir. ¿Usted cree que esto va a durar 30 años? No lo creo. Bueno,
Se me cuidan. Dios le bendiga a todos. Entre amigos con Raúl Aragones. Llévatelo. Aquí. Bye.